Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla y luego le voy a ir dando pie a nuestros invitados de lujo que tenemos el día de hoy, como para que se vayan presentando a medida que van haciendo sus presentaciones. Un poco les cuento. eh, que es la idea sería empezar primero contándoles un poco sobre el CLIAS. Esperen que me ponga en formato presentación, así van viendo la pantalla. Bueno, un poco la idea de hoy es hablar sobre los chatbots en salud sexual reproductiva. La idea es hablar un poco desde el diseño, desafíos que se presentan en el diseño y caminos hacia su evaluación. Y agregamos una partecita más sobre el final que tiene que ver sobre la regulación, que entendemos que es un tema que cada vez está siendo más discutido y estaría bueno poder hablar, bueno, cómo están enfocando cada uno de estos proyectos que vamos a contar el día de hoy estos desafíos. Entonces, un poco sobre la agenda de hoy, vamos a primero hacer una introducción general sobre el panel y los objetivos, contaré dos casos de uso de chatbot orientados en distintos eh, aspectos del cuidado de la atención en la salud sexual reproductiva y materna, unos más enfocados en cuidados por posparto para detectar depresión y abordajes y dilemas éticos, y otro caso de uso más centrado en la atención del aborto, enfocado más en el acompañamiento y quizás los desafíos presentes más centrados en la privacidad, el lenguaje, la accesibilidad, y luego vamos a tener un diálogo abierto más específico, bueno, cómo medimos el impacto de estos desarrollos, un poco hablar del marco regulatorio a nivel regional, y después vamos a dejar un espacio para que nos hagan preguntas y bueno, compartamos un poco algunas reflexiones al respecto. Entonces, eh, un poco quería esto, contar del Centro de Inteligencia Artificial y Salud para América Latina y Caribe, más conocido como CLIAS. Es un proyecto que ya estamos transitando el tercer año y es el tercer año en donde estamos participando, por suerte, en estas jornadas. Vamos trayendo distintos temas. Hemos hablado sobre un poco contando como el acompañamiento que fuimos haciendo sobre diferentes proyectos en salud sexual reproductiva y materna. Después hemos hablado específicamente sobre algunos proyectos específicos que ya tenían resultados para mostrar, cuáles eran los desafíos y cómo iban a ser los próximos pasos. Y en este caso vamos a hablar de algo mucho más específico aún que tiene que ver con los chatbots. Así que bueno, para nosotros siempre es un honor estar en este espacio. Lo valoramos mucho y confiamos que es un gran aporte lo que traemos para la comunidad, bueno, de la audiencia que tenemos hoy. Un poco para los que no escucharon sobre el CLIAS anteriormente, y esta es la primera vez que se encuentran con el centro, un poco contarles que tenemos cuatro ejes de trabajo, un eje en donde nos centramos en el financiamiento de 15 proyectos y vamos investigando con ellos sus avances. Tenemos proyectos de Guatemala, de México, de Ecuador, de Perú, de Argentina y de Colombia. Todos estos proyectos, algunos ya finalizaron y otros actualmente están en desarrollo. Hoy vamos a hablar de dos que todavía están en desarrollo. Eh, para eso hicimos dos convocatorias, una en el 2023 y otra en el 2024, eh, en donde fuimos aprendiendo varias cosas. Todas esas cosas que fuimos aprendiendo y todo el conocimiento que fuimos adquiriendo a lo largo del proyecto, más conocimientos técnicos que nosotros teníamos anteriormente, fuimos generando distintos documentos que tienen que ver con este eje de generación de conocimiento y diseminación, en donde ya vamos publicados 9 documentos técnicos con varios artículos que hemos compartido sobre temas relevantes para la comunidad científica que trabaja en la intersección en salud e inteligencia artificial. Además, tenemos una comunidad de conocimiento que si no participan, los invitamos a primero que escaneen el QR para entrar a la página web y segundo que nos contacten por mail para invitarlos a participar en esa comunidad de conocimiento. Hay dos grupos de trabajo, un grupo de trabajo de política y un grupo de trabajo
de política y regulación y un grupo de trabajo más centrado en datos y metodologías para el trabajo con los datos. Ahí vamos discutiendo distintos temas de relevancia para la comunidad. Por ejemplo, en el grupo de datos hemos tenido distintas presentaciones sobre cómo trabajar con distintos tipos de datos, datos transaccionales, datos de imágenes médicas, datos sintéticos, y en el grupo de regulación y de política discutimos distintos marcos para la evaluación, para la regulación, qué es que está pasando a nivel regional, qué es lo que pasa en Europa, qué es lo que pasa en Estados Unidos, y en base a eso poder pensar qué políticas y qué medidas regulatorias se deberían tener en cuenta para avanzar y, digamos, robustecer el ecosistema de la IA en la salud a nivel regional, que esto me da pie para comentarles de la última etapa que tiene que ver con eso, sabemos que a partir de uno de los documentos técnicos que hemos escrito, que es el primero, que la inteligencia artificial en nuestra región se encuentra como en un estado exploratorio. Esto quiere decir que existen intenciones de trabajar con la inteligencia artificial, pero todavía faltan marcos regulatorios, faltan leyes que incentiven y promuevan el uso de la inteligencia artificial en la salud. Y hay varias iniciativas como sueltas. El Hospital Italiano, bueno, tiene un servicio especializado sobre el tema. Bueno, ellos funcionan como referentes también de la región sobre el uso de la IA en la salud. Y bueno, un poco este eje de escalabilidad tiene que ver con empezar a generar puentes y empezar a generar un ecosistema que favorezca la implementación de la inteligencia artificial de una manera efectiva, que pueda resolver problemas reales, y todo esto englobado en algo que es importantísimo dentro de CLIAS, que es enfocado en población vulnerable, enfocado en esas personas que actualmente no están representadas de igual manera en el sistema de salud. Por lo tanto, algo que van a ver de cómo trabajan estos proyectos es que tiene ese foco en la población vulnerable. Así que un poco la idea era presentar el CLIAS en su generalidad, y para ir avanzando dejamos esta diapositiva más que nada para que tengamos un lenguaje común cuando estamos hablando de un chatbot, que básicamente es esto, es un programa informático que algunos que están basados en inteligencia artificial, quizás algunos utilizan algunos algoritmos de procesamiento de lenguaje natural y usan grandes modelos de lenguaje o pequeños modelos de lenguaje como mostraron en la presentación anterior, y otros son sistemas basados en reglas, por ejemplo, pero básicamente lo que hace es simular una conversación humana. Eh, ¿Cuáles son las oportunidades de estos chatbots en salud? En primero es automatizar tareas repetitivas y que pueden estar disponibles en cualquier momento del día. Eso los hace ideal para, por ejemplo, recordatorio de medicaciones, gestión de turnos, apoyo con información, evaluación de síntomas. eh, y eso de alguna manera brinda información para cualquier persona que tenga acceso a Internet. Además, una cosa importante que hay que tener en cuenta, que hay muchas experiencias positivas en cuanto a satisfacción, en cuanto a usabilidad, pero todavía no tenemos mucha evidencia que muestre su efectividad clínica, o que por lo menos muestre un impacto entendido como costo-efectividad, ¿no? Entendiendo el impacto en esos dos ejes, esa evidencia todavía hay que construirla, y por eso es importante que estén hoy con nosotros Esteban y Mariana, que nos van a contar con más detalle de sus proyectos. Y finalmente que en general estos chatbots están embebidos en aplicaciones que ya usan los pacientes, no les genera ningún gasto más, por lo tanto son gratuitos, y eso le permite como bastante facilidad de uso, más allá incluso que hay ciertos recorridos que ya lo hacen por conocer las herramientas, como por ejemplo WhatsApp, que ya está validado, digamos, por el mercado mismo. Entonces eso le da una facilidad para implementación mucho más alta. Y bueno, y dentro de los desafíos tiene que ver con los costos de la implementación.
con que si bien pueden ampliar el acceso a la salud, también pueden profundizar algunas brechas, en especial en aquellos lugares en donde es difícil acceder a la conexión a Internet. Y otras cosas que ocurren es cuando hay menor alfabetización digital, bueno, se pueden excluir, digamos, a estas personas. Así que un poco para avanzar, le voy a dar pie a Mariana que se presente y que nos cuente un poco más sí, que se presente ella y que nos cuente un poco más de su proyecto. Mariana, Hola, hola, you. buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio al CLIAS y al Hospital Italiano. Soy Mariana Barreto, soy la coordinadora de innovación en Profamilia. Profamilia es una organización sin ánimo de lucro colombiana y llevamos 60 años trabajando por los derechos sexuales y reproductivos en el país a través de servicios de salud, de farma, de educación integral en la sexualidad y por medio de incidencia política. Tenemos presencia a nivel nacional, alrededor de 50 clínicas, y hemos sido unos de los pioneros en, digamos, hacer incidencia política para temas de derechos sexuales, como han sido el aborto seguro. Entonces, nuestro proyecto financiado por el CLIAS, Tu Cuerpo, Tu Autonomía, era para desarrollar un chatbot que pudiera ser utilizado o implementado en un futuro en nuestro servicio MIA. MIA viene de la palabra autonomía y es el servicio de Profamilia de aborto por telemedicina. Es una línea de WhatsApp y una página web a través de las cuales las personas usuarias pueden resolver sus dudas sobre aborto y realizar el agendamiento de nuestro servicio de telemedicina. Entonces, ¿cómo funciona? Simplemente la persona usuaria nos escribe por su línea de WhatsApp, se le responden todas sus dudas, esto lo hace una agente humana, auxiliar de enfermería. Una vez la persona decide proceder con el aborto, se realiza una consulta de telemedicina donde se concreta la elegibilidad para este procedimiento, se prescribe su medicamento, se le envía a la casa, la persona puede realizar el proceso farmacológico desde pues, su espacio de confianza, se le hace un seguimiento por vía telefónica en los días posteriores y el servicio finaliza con una teleconsulta de control para asegurarnos de que el aborto fue exitoso y que se puede cerrar el caso. Este es un servicio a nivel nacional 24/7. Actualmente tiene 24 agentes, pero los tiempos de espera pueden llegar hasta 2 horas por pregunta. Es decir, una mujer o una persona en estado de embarazo puede llegar a esperar 2 horas para recibir la respuesta a una pregunta en un momento, digamos, de su vida que es una urgencia y en donde por investigaciones de Profamilia sabemos que tienden a escoger al proveedor que más rápido les dé solución y les dé respuesta. El servicio de MIA el año pasado atendió unos 7.000 casos, digamos que llegaron a término 4.000 casos por este servicio y vemos una necesidad creciente de mejorar nuestros tiempos de respuesta y de, además de expandir este servicio a las zonas de Colombia en donde no ha penetrado tanto. Este servicio es más exitoso sobre todo en el centro del país, que es el lugar que está, digamos, más tecnificado y demás. Entonces, en este proyecto y como parte de nuestro plan de expansión de este servicio a otras zonas de Colombia, decidimos trabajar, apalancarnos a través de la tecnología para poder mejorar nuestra capacidad de respuesta y de entrega de información oportuna a las mujeres y personas que estén buscando un aborto en otras zonas del país. Siguiente, por favor. Entonces, nuestro desarrollo fue un chatbot basado en inteligencia artificial. Lo realizamos con un aliado llamado BotMaker y utiliza el modelo ChatGPT 4.1 Mini, al cual le hicimos un fine tuning a través de unas bases de conocimiento que están basadas en estas 4 categorías grandes: la legalidad y derechos alrededor del aborto, cómo es el procedimiento y los síntomas, los tipos de procedimientos que podemos realizar de acuerdo a las semanas de gestación en las que estén las pacientes,
cómo es el acceso al servicio con Profamilia, cómo es el proceso, y también información sobre anticoncepción para evitar futuros embarazos. Estas bases de conocimiento son documentos validados que realiza Profamilia de procedimientos clínicos, de guías a pacientes o de cartillas abiertas, digamos, al público para informar sobre legalidad y derechos. Las bases de respuesta que podemos encontrar en el prompt que identifica a este chatbot es un lenguaje cercano y amable, sin juicios, que no promueva una visión negativa del aborto, sino neutral, que no diera indicaciones médicas ni dosificaciones, que sí explicara cómo son los procedimientos, pero no al detalle. Eliminamos información sensible sobre dosificaciones y aspectos muy detallados de los procedimientos, pero que sí las personas pudieran saber de qué se tratan las distintas técnicas de aborto. Muy importante, este chatbot no sustituye la atención médica, orienta, pero siempre recalca que en consulta es donde se determina cuál es el procedimiento adecuado para la paciente y pues los mensajes debían ser cortos, de una extensión de 100 palabras como máximo. En temas de privacidad, tuvimos en cuenta que desde el inicio no se solicitaran datos personales identificables antes del agendamiento. Una vez la persona ya decide que quiere proceder con el aborto, va a pasar a contacto con una agente humana que ya le pedirá pues sus datos personales. Pero antes de esto no lo requerimos, en verdad, porque sabemos que esto puede ser una barrera para muchas personas, ya que la confidencialidad y la privacidad es un aspecto importante al acceder a un servicio de aborto. Así que solo solicitamos datos muy generales como rango de edad y ubicación, también género, para tenerlo entre nuestras métricas, pero es más, si las personas desean no darnos estos datos, pueden igual hacer sus preguntas e informarse. No es una barrera o una obligación que nos den esos datos. Y pues claramente, ya para avanzar con el agendamiento y demás, pues tienen que estar de acuerdo o aceptar la política de tratamientos de dato de Profamilia. Sabemos que el aborto es un tema sensible y que es necesario mantener a los humanos en este proceso del chatbot, así que lo configuramos para que haga un escalamiento agente humano siguiendo ciertas reglas. Entonces, por ejemplo, cuando un embarazo es mayor a las 24 semanas, según la legislación colombiana, pues los abortos antes de estas semanas son libres, no requieren autorización, sino simplemente el deseo de abortar, pero los mayores a 24 semanas sí cumplen con ciertos requisitos o condiciones legales, así que deben ser atendidos por un agente humano para guiar a la persona sobre este proceder. También lo escalamos ante síntomas de alarma, por ejemplo, si manifiestan un sangrado abundante o demás, lo escalamos. Si manifiestan malestar emocional intenso, si manifiestan haber sido víctimas de violencia sexual o tener barreras económicas para acceder al procedimiento, todas estas son condiciones que nuestro chatbot no está en la capacidad de responder y que deberían ser tratadas por un agente humano dada la sensibilidad de las situaciones. Entonces también lo configuramos para poder responder a palabras como triggers o disparadoras de atención humana. Nuestro chatbot lo estamos validando en este momento con nuestra población de interés. La población que priorizamos fue la región pacífica de Colombia, los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, porque son la zona en donde hay una menor penetración de este servicio por cantidad de habitantes. Llevamos 22 validaciones con personas, tenemos un grupo de personas que ha abortado recientemente en los servicios de Profamilia y un grupo de personas que nunca ha pasado por una experiencia de aborto. Y los resultados que vemos hasta ahora en las validaciones son muy positivos. El 90% de las personas, y digo personas porque involucramos tanto mujeres como hombres trans en estas pruebas, hemos tenido la participación hasta ahora de 2 hombres trans, pero entonces el 90% de estas personas han dicho que se sintieron muy cómodas o cómodas con la interacción con el asistente virtual, calificaron positivamente la velocidad de respuesta, el 100% consideró que el lenguaje en el que explicaba la información el chatbot era muy claro y se generó un 95% de confianza en la información. Sobre todo nos importaba validar si las personas percibían que había una ganancia de su conocimiento respecto al aborto y si consideraban que esta herramienta las podía apoyar
para tomar decisiones informadas. El grupo que tuvo un aborto reciente, el 75% dijo que sí había aprendido más sobre aborto. Aún pasando ya por este proceso, el asistente les permitió resolver dudas que tenían al inicio, que incluso al final de su proceso de aborto aún tenían estas dudas y las pudieron resolver en esta prueba. El 87% manifestó que el asistente les ayudaba a tomar decisiones y valoraron la privacidad y la comodidad por no requerir datos identificables. Algo que nos dijeron, por ejemplo, es que les da pena hacerles muchas preguntas a un humano y pues con un chatbot pues no existe como esta incomodidad o pena de realizar muchas preguntas. Las oportunidades de mejora en verdad se enfocaron en UX, en la interfaz y la navegación, como por ejemplo facilitar la recolección de los primeros datos por medio de botones, de rangos de edades o de género, en vez de tenerlos que escribir. Y no se enfocaron como tal en el contenido clínico y legal. Entonces, ese es el avance en el que está nuestro proyecto. Queremos seguir validándolo y hacer una prueba piloto aún más grande antes de pasarlo como a implementación como tal en nuestra línea. Acá les quiero mostrar unos ejemplos de respuestas. Por ejemplo, ¿es legal abortar? Nos dice, en Colombia el aborto es legal hasta la semana 24 de gestación sin requisitos. Después aplican las causales. Si hay violencia sexual, inviabilidad fetal o riesgo para la salud. Es un derecho protegido por ley. Tengo mucho miedo del procedimiento. ¿Cómo es? Acá nos explica cómo es el procedimiento de aborto con medicamentos, que es seguro si se está acompañado por un profesional de salud. Se toman las pastillas que provocan el sangrado, nos habla de la duración del procedimiento en términos de horas y recomienda pues el control y la asesoría de anticoncepción después de realizarlo y habla sobre signos de alarma que requieren acudir a urgencias. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo de una pregunta que realizó uno de los hombres trans con los que validamos el chatbot. Le preguntó, soy hombre trans, ¿puedo abortar con ustedes así ya haya cambiado mi género en mis documentos? Que es una barrera de acceso que se presenta en el sistema de salud colombiano. Y le respondió, sí, como hombre trans puedes acceder al aborto en Profamilia, pues se respeta la identidad de género y el derecho a decidir de todas las personas con capacidad de gestar, independientemente del género en sus documentos. También la pregunta, ¿soy menor de edad? ¿Puedo abortar sin que mis papás sepan? Sí, como menor de edad puedes abortar sin que tus padres lo sepan. La ley protege tu derecho a decidir y acceder a este servicio de forma confidencial y sin autorización de terceros. Entonces, estas son como algunas de las respuestas que ha brindado el asistente, que pues está entrenado y a raíz de las preguntas frecuentes de los usuarios que hemos identificado a lo largo de la investigación. Ahora, hablando un poco sobre la regulación de Colombia en términos de IA en telemedicina, en verdad es que estamos en una etapa temprana. El Ministerio de Salud emitió una resolución en el 2019 sobre telemedicina, en la que indicaba que pues, en las plataformas tecnológicas donde hubiera pues, este intercambio de usuarios y personal de salud para prestar servicios de salud, simplemente en caso de hacer una teleorientación usando inteligencia artificial, se le debía informar al usuario que se estaba usando inteligencia artificial y quién era el responsable de esta plataforma, que la comunicación esté autorizada por el usuario y pues garantizar claramente la protección de datos personales según la ley. Esto es, digamos, lo que está vigente en el país. Además de esto, siguiente, por favor. Hay un marco ético para uso de la inteligencia artificial. Esto no es una ley, es simplemente pues una guía que emite el gobierno y sobre todo es para sector público, pero lo tuvimos en cuenta en el proyecto ya que nos da unos principios éticos para el desarrollo de IA, que son pues la transparencia, explicación, poder brindar información clara sobre el diseño del chatbot, cuál es su intención, por quién fue diseñado, tener muy clara la privacidad, el consentimiento pues, de los usuarios, minimizar la cantidad de datos que se requiere de los usuarios, evitar el perfilamiento. El control humano, human in the loop, que es algo que está presente en nuestro chatbot y es que las decisiones las toman los humanos y hay una supervisión continua. Siempre hay un botón en nuestro chatbot para saltar a comunicación con un humano si el usuario lo decide y pues tenemos nuestros triggers o nuestras claves de escalamiento a humano. Como sabemos, pues nuestro chatbot
no emite dictámenes médicos, no dosifica, no diagnostica, nada. En cuanto a seguridad, procurar cero daño a la integridad física o mental, la responsabilidad pues, de los desarrolladores, la no discriminación para detectar o mitigar los sesgos que pueda tener el modelo y la inclusión con la participación real de poblaciones diversas. La siguiente, por favor. Y actualmente en Colombia está en proceso un proyecto de ley de inteligencia artificial que es un marco para desarrollar inteligencias artificiales de forma ética, segura, competitiva e innovadora en el territorio. Y pues a manera de resumen, sus principios rectores son pues que haya una intervención y supervisión humana, que tenga un enfoque de diversidad, de inclusión, de primar por el bienestar social y medioambiental, de cuidar la privacidad y la confidencialidad de la información y pues la seguridad de su uso. En este proyecto de ley se hace una clasificación por riesgo de estos desarrollos de IA. Hay unos usos que son prohibidos, otros de alto riesgo, que acá entran todos los que pueden impactar los derechos de las personas, como el acceso, como su salud o la educación. Hay otros de riesgo limitado y otros de riesgo mínimo. Los que tienen un riesgo alto, pues tienen que cumplir más requisitos de evaluación de impacto y supervisión humana significativa. Y bajo los criterios de esta ley, nuestro chatbot entraría en la categoría de riesgo limitado, lo cual quiere decir que nosotros pues tendríamos que comunicar a las personas que están utilizando una inteligencia artificial y claramente haríamos una supervisión, pero como no estamos dando diagnósticos pues como definiciones médicas, sino que simplemente estamos brindando información a los usuarios, no entraría en alto riesgo. Sí, el aborto es un tema sensible y de que buscamos cuidar mucho en sus respuestas que sea certero, pero como no estamos, digamos, reemplazando las decisiones médicas, sino orientando, entraría dentro de la categoría de riesgo limitado. Finalmente, pues este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, llevaría a la creación de un Comité Técnico Nacional de Sandboxes Regulatorios que permitirían probar en entornos como controlados nuevos desarrollos para que estas leyes o regulaciones de IA puedan actualizarse con el tiempo y que también las empresas y los investigadores pues podamos saber cómo crear cada vez más desarrollos que cumplan con nuestras regulaciones. Eso es a manera de resumen nuestro estado en Colombia respecto a ella. Muy bien, gracias Mariana por tu presentación muy completa. Ahora le damos la palabra a Esteban, que nos va a contar de su proyecto A Comparto, en donde bueno, nos va a dar más detalle del diseño, sus desafíos que se presentaron a lo largo del desarrollo y después le vamos a pasar la palabra a Paula. Así que bueno, Esteban, Mu- abrí el micrófono y todo. Muchas gracias, Martín, y también agradezco al Hospital Italiano por el espacio. Hoy les vengo a platicar un poco de lo que es Comparto. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, ¿Qué es Comparto? Pues más que nada, obviamente es al igual que el de la Mariana, pues es un chatbot, pero este está más asociada al cuidado prenatal y postnatal, y más que nada en respuesta al aumento de la mortalidad materna en México y pues particularmente aquellas ocurridas en el periodo posparto. Pues el proyecto tiene como objetivo pues mejorar los cuidados, las recomendaciones entre el día 1 hasta el día 364 después del evento obstétrico mediante este chatbot. Y la idea de este chatbot que está en una etapa de prototipo es incrementar la utilización de los servicios de salud en México. Un gran problema que tenemos en México es que no se hace el uso adecuado de los servicios de salud, ni se motiva el uso adecuado de los servicios de salud. Entonces, lo que hace a Comparto es buscar por medio de recomendaciones ampliadas y específicas los usuarios puedan acceder a los servicios de salud de manera adecuada. Obviamente el proyecto está en una fase inicial de desarrollo y validación y su implementación a gran escala pues depende de los resultados obtenidos pues en este entorno controlado en el cual estamos trabajando. Siguiente, por favor.
Ok, ahora, este chat, bueno, asociado al cuidado prenatal y postnatal, pues hay muchos tópicos de interés, pero en específico a Comparto se enfocó en cuatro grandes tópicos que tienen que ver con lactancia materna, control prenatal y puerperio, salud mental y consejos nutricionales. Actualmente a Comparto ya está trabajando en el prototipo al 100% en términos de lactancia materna y estamos incorporando los otros tópicos. Y la idea de este proyecto está considerado de manera general el uso el uso de varias etapas. Primero, la creación de un prototipo funcional, la prueba de susodicho prototipo funcional y su posterior despliegue. La siguiente, por favor. Ahora, en términos generales, entonces, así se ve un poco a comparto. La idea es que nosotros estamos proponiendo un flujo o pipeline customizado, el cual incorpore distintas herramientas. De hecho, es un rack clásico, Retrieval Augmented Generation Architecture, la cual implementa distintas tecnologías como Llama, LangChain y ChromaDB, y en la cual nosotros, en dos fases, por medio de expertos en el tópico dominio, expertos médicos en el tópico dominio, curen o preparen una serie de documentos y por otro lado, expertos computacionales asociados al procesamiento del lenguaje natural puedan verificar también documentos por medio de técnicas semiautomáticas y automáticas del procesamiento del lenguaje natural. Y una vez que ya tenemos este chatbot o este pipeline con el cual creamos el chatbot por medio de la arquitectura RAG, lo desplegamos en una aplicación web y en una aplicación estilo medio social como WhatsApp. Y muy importante, este chatbot la idea es que esté especializado para trabajar con personas que viven en el estado de Nuevo León, en el norte del país, en México, y la idea es que ellos lo consuman y que puedan acceder a los servicios de Nuevo León. Y más importante, nosotros tratamos de validar el chatbot por medio, o la propuesta es validar este chatbot primero por una serie de encuestas asociadas a personal de salud o a personal de uso libre por medio de distintas técnicas de procesamiento del lenguaje natural que tienen que ver con el uso y el manejo del lenguaje. Y por otro lado, utilizamos técnicas más conocidas por medio de los LLMs, Large Language Models, para medir la similitud de las respuestas, qué tanto comparten, etcétera. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora, nosotros, como este es un trabajo de prototipo, nosotros proponemos dos flujos de trabajo. Uno que tiene que ver con el pipeline, con el uso de LLMs preexistentes, y el otro que tiene que ver con el despliegue de un prototipo funcional. Entonces, nosotros lo vemos en esas dos partes. Cómo creamos esta arquitectura RAG y cómo la desplegamos en un ambiente controlado. Y los flujos de trabajo toman en cuenta el reentrenamiento de los LLMs, así como su puesta a punto y posterior puesta en marcha en dispositivos tecnológicos que sean accesibles para usuarios finales. Al final del día, la idea de Comparto es que pueda ocuparse y pueda usarse de una manera lo más rápida posible para resolver dudas. Muy importante, sin reemplazar al personal médico, simplemente dando recomendaciones que puedan servir o incluso mencionando que acudan a su sistema de salud, a su lugar de salud más importante. Siguiente, por favor. Ahora, entrando un poco de la arquitectura general de Comparto, pues tiene varias etapas, en específico cinco. De hecho, tiene dos fases. En la primera fase consta de cuatro etapas. La obtención de un conjunto de datos curado por medio de expertos y por medio de técnicas de procesamiento de lenguaje natural. La etapa 2 tiene que ver con el etiquetado manual por parte de expertos de los documentos que esté asociado a uno de los cuatro casos de estudio. La etapa 3 tiene que ver con el etiquetado semiautomático por medio de herramientas de procesamiento del lenguaje porque pues sabemos que el personal médico pues no puede etiquetar, podrá etiquetar 50, 60, 70 documentos, pero ya miles o millones de documentos, pues necesitamos una herramienta semiautomática que nos ayude. La etapa 4 ya tiene que ver con, después de haber hecho este etiquetado inicial por parte de expertos y el etiquetado semiautomático por parte de herramientas de procesamiento del lenguaje, pues ya tiene que ver con cómo los expertos analizan una muestra y deciden si el etiquetado es adecuado o no. Y la fase 2 ya tiene que ver con el reentrenamiento del modelo de lenguaje generativo sobre uno o varios casos de estudio por medio de la arquitectura de tipo RAC. Siguiente, por favor. Eso es desde lo que les dije ahorita es desde el punto de vista de cómo creamos el modelo de lenguaje generativo. La otra capa, la de despliegue, pues tiene
tiene subsecuentes etapas, como la capa del LLM, que es con la que acabo de hablar, la capa de servicios y la capa de usuarios. La capa de servicios pues tiene que ver con la creación de un API para la conexión del RAG con herramientas de visualización final y la capa de usuarios pues con la interfaz con la cual van a trabajar los usuarios. Y aquí pues ocupamos distintas herramientas que tienen que ver Flask, React, que tienen que ver un poco con cómo lo visualizan los usuarios. Obviamente todo esto bajo la guía de los expertos médicos, de los expertos de usabilidad y y muy importante, estamos recibiendo el apoyo del Consejo de Nuevo León, el Consejo de Salud de Nuevo León, el cual nos va asesorando con cómo quieren la herramienta, porque al final del día ellos son los que los van a desplegar en el Estado de México. El siguiente, por favor. Ahora, como les dije, pues este chatbot todavía está en proceso de desarrollo y nosotros pues nos hemos enfrentado al dilema de cómo evaluarlo de manera adecuada. En ese sentido, estamos aplicando una aproximación en dos fases. Una primera fase que tiene que ver con encuestas a profesionales de la salud en México, en el estado de Nuevo León, que les damos una serie de preguntas y respuestas que responde el chatbot y le pedimos al personal médico que evalúe el nivel de exactitud con el cual responde el chatbot. Y aquí hemos notado que ese nivel pues es bastante parecido a lo que ellos responderían. Obviamente hay muchas áreas de mejora. Siguiente, por favor. Ahora, necesitamos, eso es desde el punto de vista más cualitativo, necesitamos algo desde un punto de vista más cuantitativo. Desde el punto de vista más cuantitativo, nos hemos enfocado en medir con técnicas bien conocidas de modelos de lenguaje generativos como Blue, Meteor, Roach, o incluso similitud entre las respuestas por medio de lo que se conocen como vectores de embeddings. Analizando, ahí pueden ver algunas de las preguntas que le hemos hecho al chatbot y tratamos de analizar el grado de correlación que tiene lo que dice el personal médico con lo que dice el chatbot. Y algo que hemos logrado encontrar en este proceso de prototipado es que el chatbot sí logra contestar de manera adecuada a las respuestas de los usuarios, aunque tiende a sobredecir algunos de los conceptos, así como de igual manera tiende a mencionar otros conceptos que a lo mejor no están tan relacionados a lo que hizo, a la pregunta que hizo el usuario. Entonces todavía hay áreas de mejora. En ese sentido, siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que tiene hasta ahorita el prototipo que hemos diseñado de Acomparto? Primero que nada es que estamos ajustando un modelo de lenguaje generativo en lugar de estar utilizando la API de OpenAI, de DeepSeek, Mistral, Gemini. Entonces estamos utilizando o recondicionando pues, un modelo que es asequible y el cual los usuarios que puede darnos buenos tiempos de respuesta sin tener que añadir un costo extra. Por otro lado, estamos almacenando todas las conversaciones que se generan entre los usuarios de manera interna en lugar de depender de estas APIs externas. Como tercer punto, nosotros proponemos un pipeline o un flujo para recondicionar este LLM que esté más enfocado al área del parto, etcétera. Por otro lado, nosotros integramos el conocimiento de expertos en México para analizar qué tan bueno o qué tan malo es las salidas que nos da Comparto. Como punto 5 y es muy importante y es algo clave del prototipo, es que utilizamos técnicas basadas en procesamiento de lenguaje natural, como análisis léxico, análisis del discurso de las palabras, un poquito análisis del vocabulario que se usa, el nivel de oraciones que se están ocupando para determinar la respuesta del chatbot, entre otros. De igual manera, estamos proponiendo una interfaz web y de medio social que pueda hacer que la adopción del chatbot sea lo más rápido posible. Y más importante aún, hacemos esta validación no solo confiamos en que los conjuntos de texto son adecuados, sino que también validamos por medio de herramientas de NLP que la información tenga la suficiente calidad textual para ser introducida en el chatbot. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Qué desafíos nos hemos encontrado en la creación de este chatbot? Pues primero que nada, un acceso limitado a recursos textuales, recursos que sean validados por organizaciones internacionales. Entonces, hay muchos recursos, como punto dos, hay muchos recursos de video, de sonido, pero en términos textuales, sí hay mucha información, pero no está curada. Entonces, aquí es donde aparecen las herramientas de NLP que nos pueden ayudar a mejorar esos servicios.
Tres, hemos notado que hay, en México particularmente, pues todavía hay una necesidad de regulaciones éticas que ayuden valga la redundancia, a regular lo que está pasando con el chatbot. Como punto cuatro, pues hay elementos, muchos usuarios en México que no tienen el acceso o disponibilidad a elementos tecnológicos, entonces tenemos que ver la manera de hacer llegar ese chatbot a ese conjunto de personas. Como punto 5, pues obviamente, como se ha mencionado en otros paneles, las alucinaciones o las respuestas que puedan afectar a los usuarios son un problema sumamente relevante y estamos tratando de ver cómo mitigarlo por medio de lo que le llaman prompt engineering, creando prompts específicos o por medio de este curamiento de procesamiento de lenguaje natural o incluso un fine-tuning más a nivel matemático de la estructura del transformer. Y por otro lado, pues lo que tratamos también de evitar, y estamos en ese proceso, es en que el sistema sea sumamente redundante en términos de las recomendaciones. Siguiente, por favor. Ahora, en términos de aspectos regulatorios en México, para comparto, pues como bien dije, México también está en etapas iniciales de regulación de los datos. Entonces, existe la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y particularmente en el Estado de Nuevo León existe la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Nuevo León, pero es a nivel muy general, no desde un punto de vista, no desde un punto de vista médico. Siguiente, por favor. Por otro lado, pues dado que la interacción con el chatbot pues, puede implicar el procesamiento de datos sensibles, pues es necesario diseñar un mecanismo claro de consentimiento informado que explique los fines del chatbot, el uso de los datos y las condiciones de participación, tomando en cuenta las leyes anteriores. Ahora, en términos de regulación de salud o en tecnologías en salud, si bien la comparto no es un dispositivo médico o una aplicación 100% médica, su naturaleza como herramienta de información en salud lo vincula directamente con las políticas de salud digital. En este sentido, pues debemos de mantener un diálogo bastante estrecho con la Subsecretaría de Fomento Sanitario del Estado de Nuevo León o lo que le llaman lo que es la COFEPRIS aquí en México. Pero de nuevo, aquí en México, pues así una ley de salud integral no existe. Entonces nos tenemos que auxiliar de leyes más sobre el uso de los datos, que pueden ser médicos o de otra índole. Al siguiente. Y ya. Gracias de mi lado. Excelente, gracias Esteban. Bueno, y ahora sí, en la última partecita de este panel, invitamos a Paula Cohen. Si querés, Pau, presentate. Y bueno, abrimos un poco más a debate qué es lo que está pasando a nivel regulatorio con las agencias regulatorias y algunas cuestiones más interesantes que nos vas a contar. Así que Pau, todo tuyo. Gracias, Martín. Bueno, primero un honor ser parte del GIS, del Hospital Italiano, así que muchas gracias. Soy abogada, especialista en inteligencia artificial y en salud digital por la Universidad de Buenos Aires. He dado clases ahí en la universidad también. Soy consultora en temas regulatorios de inteligencia artificial del CLIAS y soy parte del grupo asesor de la OPS de la división de EIH, donde está Marcelo D'Agostino. Bueno, en principio ustedes dirán, bueno, pero qué fantásticos estos desarrollos que presentaron Mariana y Esteban, aunque por ahí no estén el de Esteban ya en funcionamiento y esté en etapa piloto. Pero ¿por qué no los vemos por todos lados? ¿Por qué no los vemos en los servicios de salud pública, en los servicios de salud privada? ¿Por qué no vemos todo lo que se está presentando en el GIS, que esté en uso diario y permanente? Hay muchas barreras, entre ellas la conectividad, la infraestructura, la inversión, pero una muy, muy grande es la referida a las cuestiones regulatorias. Y a nivel regional tenemos diferentes etapas y diferentes niveles de madurez. Pero hay un concepto que me gustaría que guardemos y que entendamos, porque lo vamos a ver en muchos papers y es algo que, si Dios quiere, esto va a seguir evolucionando y lo vamos a seguir discutiendo, que es el software como dispositivo médico. Lo van a ver con la sigla SAMD, en inglés, Software as a Medical Device, que se trata de, es un concepto que lo generan las agencias regulatorias de dispositivos médicos y este concepto tiene diferentes niveles de madurez, depende del país que nos toque tratar de certificar uno de nuestros desarrollos de inteligencia artificial, ¿no?
¿Y qué es un software como dispositivo médico? Es un software que no depende en sí mismo de un hardware, de una estructura, de un equipo físico, pero que sí tiene algo muy importante que los chicos, Mariana y Esteban, recién mencionaron, si tiene la finalidad médica. ¿Y qué significa esto? Si hace prevención, si hace monitoreo, predicción, pronóstico o tratamiento o alivio de una enfermedad o lesión. Eso en principio. Menciono todas esas palabras porque hacen a la finalidad médica. El desarrollo de MIA, de Profamilia, en principio no sería un software como dispositivo médico por su no finalidad médica, aunque sí tiene una finalidad educativa y de acompañamiento y de sostén. El de Esteban, que está en etapas, digamos, preliminares de piloto, depende cómo vaya evolucionando, puede llegar a ser considerado un software como dispositivo médico o no, depende si da recomendaciones y digamos, en base o da alertas en base a los datos que tenga de la persona usuaria, ¿no? Así que eso estará por verse. Pero ustedes vean cómo el tema de la finalidad que tiene mi desarrollo de inteligencia artificial para salud es muy, muy importante y es lo primero que tengo que pensar si quiero luego certificar mi desarrollo de inteligencia artificial. Lo ideal es que consulten con las agencias regulatorias de sus respectivos países que por lo general tienen canales de comunicación muy buenos en donde uno puede consultar, mostrar la idea y esto háganlo desde el inicio. Por eso en CLIA siempre decimos Ethics by Design y Compliance by Design. Ético desde el diseño con cumplimiento legal desde el diseño, para que después no nos tome, cuando ya tenemos todo armado, tengamos que ir para atrás porque no cumplimos con algunas cuestiones legales. ¿Qué no se considera finalidad médica? Bueno, recién hablamos un poquito. Almacenar o mostrar información, gestionar cuestiones administrativas, interpretar datos clínicos, etcétera. Adelante, Martín. Bien, vieron que les dije que depende digamos, el nivel de madurez de nuestros países en cuestiones regulatorias, vamos a tener que hacer más o menos cosas para lograr certificar nuestro desarrollo de inteligencia artificial. No necesariamente un LLM, o sea, no necesariamente un chatbot. Cualquier desarrollo de inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que pensar es si nuestro país tiene el concepto de software como dispositivo médico y si tiene una ley vigente, no proyecto de ley, si tiene una ley vigente de inteligencia artificial. Si tiene la definición de software como dispositivo médico y una ley vigente de IA, ¿qué es lo que pasa en Europa? Que sería como el ejemplo de máxima. Bueno, ahí voy a tener que cumplir con ambas regulaciones. De hecho, Europa tuvo que hacer una regulación como intermedia en donde coordinaba la regulación de software como dispositivo médico con la ley de inteligencia artificial, porque ambas regulaciones eh, piensan en cuestiones de riesgo, ¿no? Está enfocada en riesgo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo o IA prohibida que tiene la ley de inteligencia artificial europea y el MDR, que es el Medical Device Regulation de Europa, lo que hace es también clasificar por diferentes niveles de riesgo, entonces ahí se puede discoordinar algo. Si solamente tengo software como dispositivo médico regulado o definido en mi agencia regulatoria, pero no tengo una ley de inteligencia artificial vigente, lo que voy a tener que hacer es presentarme en la agencia regulatoria, empezar a analizar cómo cumplir, cómo puedo avanzar. Si no tengo un software como dispositivo médico regulado en mi país, en mi agencia regulatoria, pero sí tengo una ley vigente, voy a tener que hablar si es que ya está en funcionamiento. Por lo general, casi todas las leyes y proyectos de ley de inteligencia artificial crean lo que se llama una agencia reguladora de IA, ¿no? Por ley se crea esta agencia. Vamos a tener que presentarnos a averiguar cuáles son los requisitos. Mariana hoy mencionaba que ella tiene, en Colombia está un proyecto de ley, todavía no está vigente, pero ella decía, bueno, pero si nosotros tuviésemos que cumplir hoy en día con la ley, nos tocaría uno de riesgo medio o medio bajo, porque justamente hay intervención humana y porque no, digamos, no es un software como dispositivo médico. Y si no tengo nada de nada, la recomendación que nosotros damos desde CLIA siempre es que de todas formas,
busquen los parámetros más altos de regulación y de ética y generen el desarrollo de inteligencia artificial que ustedes están creando en base a estos parámetros. El IMDRF que ustedes van a ver ahí en la filmina es como, digamos, el Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos en Salud, donde se trata estos temas y sobre todo se habla de inteligencia artificial. Pero también podemos ver OMS, OPS y podemos ver qué dice la FDA, qué dice el Reino Unido, todos los que tienen los estándares más altos. Adelante, Martín. ¿Qué pasa cuando el desarrollo que tenemos o que estamos pensando, que estamos ahí elaborando, no es ni un software como dispositivo médico y no hay ley vigente? Lo que les mencionaba recién. Siempre documenten todo, como si tuviesen una agencia regulatoria que les estuviese siguiendo el paso. Piensen siempre porque esto va a evolucionar y va a evolucionar más rápido de lo que creemos. Me refiero a evolucionar las regulaciones, porque ya, digamos, es conversación, es tema. Va a llevar su tiempo, pero es inminente. Entonces, desde el principio, documenten todo como si lo fuesen a presentar a la autoridad. Manual de usuario, evidencia clínica, diseño funcional, plan postmercado, todo lo que ustedes deberían hacer si existiese regulación en su país. Adelante, Martín. Pero los chatbots LLM, los Large Language Models, tienen desafíos particulares cuando son un software como dispositivo médico, ¿no? Cuando supongamos diagnostican. ¿Por qué tienen desafíos particulares? Porque pueden generar respuestas erróneas, porque manejan datos sensibles, porque nos cuesta mucho como auditarlo y porque requieren validación y monitoreo continuo. Y en esto último, del monitoreo continuo, es donde más problemas tenemos. Adelante. ¿Por qué? Porque si se trata de un chatbot que sigue aprendiendo en tiempo real, digamos, no que aprende solo de la base de datos con la que fue entrenada, ese LLM, ese chatbot, no solamente aprende de ahí, sino que sigue aprendiendo con el tiempo de las interacciones y de nuevos datos, eso nos trae desafíos muy grandes. Las respuestas que están dando las agencias regulatorias actualmente, digamos, las líderes en todo esto, son planes de control de cambios que se entregan, digamos, a la agencia regulatoria, en este caso FDA, también lo usa el Reino Unido y Canadá, y para un monitoreo postmercado para que la IA sea adaptable a ese control de cambios. La Unión Europea hizo lo que les mencioné, trató de generar una regulación que coordinara el IA Act, que es la ley de inteligencia artificial, y la ley de dispositivos médicos que tiene Europa. Y bueno, Japón, Health Canada, que se los mencioné, y este IMDRF, que es este foro internacional, están tratando y pidiendo validación clínica y gestión de riesgos continua. La idea es que la tendencia global va por una regulación adaptativa y realmente la idea de software como dispositivo médico, en algunos países ya se dice AI as a medical device, Artificial Intelligence as a medical device, inteligencia artificial como dispositivo médico, van para que permanentemente estemos en contacto con las agencias regulatorias, pero no revalidando el modelo a cada rato. Eso es todo, Martín. Excelente, gracias Pau.